No existe en nuestra ciudad un símbolo más importante que este que está a mis espaldas, el arco y el león, ubicados en lo que antiguamente se llamaba el Paseo de Colón, lo que hoy conocemos como la Calzada. Este es el símbolo que representa a todos y cada uno de los leoneses que habitamos y que también vivimos en todo el mundo. Yo soy Juan de a pie y el día de hoy vamos a conocer la historia de la Calzada, del arco y del león. Acompáñame. De la colonia, esta era la entrada a nuestra ciudad, a la ciudad de San Sebastián de León. Se dice que durante un tiempo en esta zona hubo una garita que se llamaba la Garita de Guanajuato. Esta garita era un tanto insalubre y la verdad daba un aspecto muy malo, muy malsano a toda la gente que llegaba a la ciudad de León. Y es por eso que en 1838, por órdenes del jefe político de la ciudad, que era don Julián de Obregón Gómez y Poleo, se desarrolla entonces la creación de una calzada, una zona que sirviera como parte de recreo para los ciudadanos que habitaban en esta parte de la ciudad, que era ya, como les decía, el límite de León, y que también se creara un puente que uniera el antiguo camino a Guanajuato con la entrada de nuestra ciudad. Todo esto con el fin de dar una bienvenida más cálida, una postal un poco más bonita de nuestra ciudad a todo aquel que llegaba a León. Entonces esta prácticamente era la zona donde nuestra ciudad terminaba, era la zona que le daba la bienvenida a los que venían de otra parte de nuestro país hacia la ciudad de León. Así es que bueno, vamos a seguir nuestro recorrido encontrando más cosas sobre la Calzada de los Héroes. Este puente fue proyectado en 1838 y se terminó hasta el año de 1849. 11 años se tardaron en construir el puente que unía el antiguo camino a Guanajuato y la entrada de la ciudad. Desde aquel tiempo, nuestros gobiernos nos tienen acostumbrados a esperar hasta años para terminar una obra pública. Bueno, dos datos muy importantes. El primero es que la gran mayoría de los trabajadores de esta obra, tanto del puente como de la creación de la calzada, eran los presos de la cárcel municipal. Y otro detalle se dio en 1851, cuando un señor llamado Cipriano Montes de Oca reclamó el pago de las piedras que se estaban utilizando para la creación del puente, argumentando que esa piedra le pertenecía. También hay versiones que mencionan que esas piedras con las que se hizo este puente, o el famoso puente de la Calzada, es la misma piedra que tenía el baluarte que se encontraba en la Plaza de la Soledad, lo que hoy es el mercado con ese mismo nombre. Un baluarte a manera de pequeño torreón que se encontraba en aquella zona. Se dice, no sabemos si sea realidad, pero bueno, esta es una de las versiones que se manejan. Para el año de 1970, fíjate, hasta el año de 1970 duró este puente. El gobierno, 2 años antes, en el 68, el gobierno empezó a hacer una muestra con diferentes personalidades, historiadores de la ciudad, para preguntarles si era todavía práctico que este puente existiera. Algunos de las personas, como el director del Archivo Histórico Municipal de aquel momento, el señor Rodríguez Frausto, dio a través de una carta, precisamente aquí la estamos viendo, en esta carta él daba su opinión acerca de que pues ya no era práctico, que no tenía ningún sentido estético tampoco este puente, y entonces 2 años después, en 1970, se derrumba el famoso puente, bueno, hasta antes de ese año, el puente de la Calzada, para realizar otra parte importante del puente que ya respondía mejor a los problemas de vialidad que en los años 70 se empezaron a dar con las ampliaciones de las calles y de las grandes avenidas de nuestra ciudad. Entonces, ahorita, bueno, ya lo tenemos justo con un puente más, que es el Puente del Amor. Ahora nosotros podemos ver esta vialidad, pero en aquel tiempo, pues estaba el puente hecho con la piedra, presuntamente, la piedra del primer baluarte de la ciudad. Vamos a seguir con el trayecto. Bien,
Y pues me salió un poquito de lo que es la calzada para contarte la historia de un lugar muy interesante que está precisamente sobre la calle Londres en la que nos encontramos. A mediados del siglo XIX, el asunto de la cárcel que se encontraba en el centro de la ciudad era prácticamente ya insostenible, y es por eso que en 1851, durante el gobierno de Octaviano Muñoz Ledo, se generó un nuevo proyecto de cárcel que originalmente iba a estar en este lugar. Los muros que estamos viendo aquí en esta esquina de Londres y Lisboa son los muros originales que se proyectaron para esa cárcel que se iba a realizar y que se estuvo levantando entre 1851 a 1853. Desafortunadamente, esta cárcel no se terminó y fue meramente por conflictos políticos. Resulta que cuando don Octaviano Muñoz Ledo salió de su gobierno en 1853, el gobierno entrante era perteneciente al bando de los que apoyaban a Antonio López de Santa Anna. El gobierno se adhiere a un plan llamado el Plan de Jalisco, que estaba a favor en aquel entonces del dictador Santa Anna, y es por eso que ellos decidieron que no iban a concluir una obra de un enemigo político como lo era el señor Muñoz Ledo. Y bueno, esa decisión dejó este lugar así, inconcluso, solamente con las bardas levantadas. Después, es hasta los años 60, en el gobierno de Juan José Torres Landa, que este lugar se reactiva y se le genera el nuevo Estadio Patria, en sustitución del primer Estadio Patria que se encontraba en el camino a Los Gómez, lo que hoy es el Malecón del Río o el Malecón del Río de Los Gómez. Aquel estadio se quemó, era un estadio de béisbol y se quemó, y entonces el gobernador Torres Landa decidió que este sería el nuevo Estadio Patria. El punto interesante es que este estadio se llamó Francisco Losornio. Más adelante vamos a hablar de don Francisco. Él ha sido un gran impulsor del deporte en nuestra ciudad. En aquellos años él era uno de los personajes más importantes en ese rubro, y entonces este lugar fue el Estadio Patria de béisbol. No duró mucho tiempo así. Después, cuando ya no fue estadio, bueno, se reactivó todo en pro del deporte. Se generaron canchas de diferentes deportes, y un testimonio de ello queda precisamente en este espacio, que al parecer es una cancha de frontón. Ya no se utiliza más. Mi papá, muy buen jugador de frontón, llegó a traernos aquí de niños, y todavía de grandes llegamos a jugar aquí. Ahora ya es un conjunto habitacional. En los años 80 se generó un conjunto habitacional de departamentos que permanece hasta hoy. Lo interesante es que, bueno, estas piedras siguen en pie y siguen contando su historia desde esta esquina. Y bien, por nuestro paseo por la calzada no podíamos dejar pasar inadvertida la famosa Quinta Elvira, que se localizaba precisamente en donde actualmente está este restaurante de pescados y mariscos. La Quinta Elvira fue mandada a hacer por el general Manuel Orellana Noguera. Este general prácticamente ubicó esta quinta en la última parte de nuestra ciudad. Era una casa de campo. Durante muchos años duró así, y fue hasta el siglo XX cuando se decidió demoler esta construcción. Actualmente lo único que permanece es precisamente esta parte que estamos viendo actualmente en la fotografía de la construcción original. Lo demás pues fue demolido. Hay una parte todavía que se dice que formaba parte de las caballerizas, que está en pie, pero bueno, pues es una lástima que una construcción tan hermosa, tan interesante por la foto que vemos, pues haya sido demolida. Y bueno, pues el negocio llama, ¿no? Entonces vamos a seguir por nuestro recorrido, y ahora te voy a invitar a que conozcas conmigo cómo fue que llegaron las figuras escultóricas que están a los costados de nuestra calzada. Acompáñanos. Bien, pues ha llegado el momento de hablar acerca de las figuras escultóricas que están a los costados de la calzada de los héroes. Estas 8 figuras surgieron en el año de 1892 para celebrar el 30º aniversario de la batalla de Puebla. Se llegó a la conclusión de que estas 8 figuras son representativas, algunas de ellas, de las 4 estaciones del año. Otras representan a musas y diosas griegas. Lo interesante es que estas figuras de 1892 fueron desapareciendo conforme el tiempo iba pasando. Algunas de ellas debido a los diferentes accidentes viales que se daban en la zona y que pues destruían desde el pilar en el que se encontraban y no se hallaban más.
En alguna ocasión ya habíamos hablado acerca de que se encontraron dos de ellas en pensiones mecánicas del municipio de León y que bueno, ahí quedaron, ¿no?, destrozadas. Otras de las figuras también se dice que bueno, el maltrato de la ciudadanía, la gente que iba pasando, que las iba destruyendo, tirando, en fin. Lo raro de todo esto, pues ni tan raro realmente, ustedes saben que esto casi no se da, ¿no?, y sobre todo entre las autoridades. Se dice, ¿no?, los chismes de diferentes épocas mencionan que algunas de estas figuras escultóricas adornan la recepción, la sala de algunos exalcaldes de la ciudad, ¿no? Cosa rara, eso pues aquí en León, ¿cómo puede pasar eso, no? Los alcaldes siempre son honestos todos. Y bueno, en el año de 1987 es cuando por fin se decide retomar las figuras escultóricas y se reponen precisamente a lo largo de los costados de nuestra calzada. Otro dato importante es que de las figuras originales de 1892 solamente quedan dos, y estas fueron realizadas en Nueva York. Entonces tenemos nada más dos de las originales. Vamos a seguir nuestro recorrido. Se dice que las originales son las que están precisamente las primeras después del arco. Vamos para allá. El 1 de mayo de 1965 se creó este pequeño hemiciclo de cantera en honor a los niños héroes. En el gobierno de Vázquez Negrete se desarrolló este espacio que es el que termina por darle el nombre a la calzada, la famosa calzada de los héroes. Sin embargo, es una realidad que pues este espacio es de los menos valorados y de los menos utilizados en el municipio, no solamente de este tiempo, sino desde hace muchos años. Es un hemiciclo que está presente y que le da nombre a la calzada de los héroes. Sin embargo, pues realmente no tenemos mucho ese arraigo de los niños héroes aquí en la ciudad de León. Y bueno, este hemiciclo aquí está presente, ¿no? No hay más que decir. Seguimos. Bien, pues ha llegado la hora de hablar del Arco de la Calzada, el cual fue ideado originalmente por el ingeniero Pedro Tejada León, quien en 1893, para celebrar los 83 años de la independencia nacional, propuso que se creara un arco del triunfo hecho de madera, de yeso, ¿sí?, y de cartón, para conmemorarlo y darle un cierre a la calzada a la calzada en ese momento, no era todavía la calzada de los héroes. En 1893 fue tanto el gusto que la gente sintió por este arco que se le solicitó al ingeniero que creara uno ya permanente, uno de mampostería, que tuviera materiales ya que permitieran la perpetuidad del símbolo que después se convertiría para los leoneses en el más importante. Y en 1893 entonces se realizan todas las situaciones necesarias para que el ingeniero Tejada pudiera iniciar la construcción del Arco de la Calzada. Este arco duró 3 años en su construcción, hasta el año de 1896. Uno de los puntos importantes, justamente poco antes de que terminara la construcción del arco, pues la pregunta era, ¿y qué va a llevar en la parte superior, ¿no? Mucha gente se empezó a preguntar cuál sería la figura que remataría con este arco, y la idea original era que este arco iba a tener en la parte de arriba, en el centro, a don Miguel Hidalgo y Costilla, y a los costados a ambos hermanos Aldama, que como todos sabemos, bueno, nuestra ciudad lleva el nombre de León de los Aldama, y estos hermanos representaban la parte histórica insurgente de nuestra ciudad, que ya después, bueno, se sabe que ellos nunca vivieron aquí, pero en su momento, pues los Aldama eran parte importante de la historia de León. No se llegó a concretar esto, la verdad no fue, pues por falta de cash, por falta de dinero, y simplemente se le denominó el Arco de la Paz, un arco dedicado a la paz, y así duró durante muchos años. Después vino la idea de León, pero ¿a quién se le ocurrió esto? Esto te lo voy a decir justamente allá en el arco. Bueno, y te preguntarás, ¿a quién se le ocurrió la idea de construir un león en la parte superior del arco? Bueno, esta idea surgió en mayo de 1900 por la carta de un potosino, ni siquiera fue un leonés, tristemente fue carta de un potosino anónimo. Él envía una carta a la publicación llamada El Pueblo Católico en mayo de 1900, sugiriendo que sería una buena idea poner un león en la parte superior del arco. Esta idea se publicó, el Pueblo Católico, esta publicación lo dio a conocer, pero no se hizo ruido, y no fue hasta 42 años después que don Francisco Losorne Castillo, un empresario leonés dedicado a la industria del zapato,
retomó la idea y contrató a uno de sus trabajadores, un albañil de nombre Daniel Herrera Jiménez, para que construyera en la parte superior, con todos los permisos debidos, el primer león de mampostería que se colocó en el arco. Y lo interesante es que don Daniel y sus chalanes no creen que trabajaron abajo y consiguieron una grúa, no, trabajaron allá arriba, en la mera parte de arriba. Allá diseñó y creó el león, el primer león, que estuvo de 1942 hasta 1958. Muy aventado don Daniel, muy aventado. Y bueno, ¿cómo llegó el segundo león, el famoso león de bronce? Este llegó en 1958, pero te lo contaré más adelante. Mientras, aquí el equipo y yo estamos echando unas agüitas. ¡Ánimo! Que aunque la vida me cueste, de cantar no he de dejar. Tipi-tipi-tin, tipi-tipi-ton. ¿Tú qué pasas si levantas contra mí tu brazo? Antes de hacerme daño, mírame bien. Yo soy el calor de tu hogar en las noches de invierno, largas y frías. Yo soy la sombra amiga que te protege contra el sol del estío. Mis frutos sacian tu hambre y calman tu sed. Yo soy la viga que soporta el techo de tu casa. Soy las tablas de tu mesa, la cama en que descansas. Soy el mango de tus herramientas, la puerta de tu casa. Cuando naces, tengo maderas para tu cuna. Cuando mueres, te acompaño al seno de la tierra en forma de ataúd. Si me amas como lo merezco, defiéndeme contra los insensatos. Por iniciativa de don David Gutiérrez de Velasco, se grabaron en las 4 columnas principales del Arco de la Calzada las letras que corresponden al poema llamado Lo que dicen los árboles. Se dice que es un poema de un autor español, pero no se tiene registro del nombre. Este poema fue grabado aproximadamente entre los años 30 y 40 del siglo XX. Y nos invita a una total reflexión. Aquí la pregunta es, con tanta situación urbanística que ha habido en nuestra ciudad, tanta tala de árboles para meter transportes y para meter nuevas vialidades, ¿realmente nuestro gobierno y la gente que se encarga de esto se vino a checar este poema? Porque este poema realmente habla de lo que los árboles nos llegan a decir. Ellos llevan más de 70 años hablándonos y diciéndonos de su importancia. Sin embargo, la sociedad no los hemos escuchado. En el año de 1957, por iniciativa del torero leonés Antonio Velázquez, se decidió cambiar el león de mampostería que estaba ahí desde 1942 por un león de bronce, para lo cual Velázquez contactó al artista yucateco Humberto Peraza Ojeda. Entre otras obras, él es el escultor del Pegaso que adorna la fuente del patio central de Palacio Nacional. Entre los años del 57 al 59, Velázquez vio que pues, no iba a aguantar con la carga del pago del león, y entonces se creó un comité llamado el Comité Pro León de la Calzada, y junto con otros empresarios locales logró pues ahora sí que recolectar todo el dinero para terminar la obra. En marzo de 1958 llega ese león proveniente de la capital de la República a nuestra ciudad. Estuvo algunos días en Palacio Municipal y en ese mes, marzo de 1958, se logró subir. Un dato interesante es que en una de las visitas que el presidente Adolfo López Mateos hizo en nuestra ciudad, hay una fotografía, la estamos viendo, donde se puede observar a López Mateos saludando, rodeado de bellas chicas, y en el Arco de la Calzada están prácticamente los dos leones, el león de don Daniel Herrera Jiménez y el león de Humberto Peraza Ojeda. ¿Qué pasó después? Bueno, cuando esto ocurre, la gente de León no quería quitar el león original, la gente no aceptaba el león de bronce. De hecho hay muchas anécdotas de gente que incluso llegaron a amenazar, ¿no? con arma y con dinero a los que tenían las grúas que iban a bajar el monumento inicial. Se dice que lo querían demoler y que fue el mismo señor don Francisco de Osornio el que intercedió para que esto no pasara, y bueno, se logró. El león original se bajó del pedestal en una grúa y después se colocó en el parque, en el recién inaugurado Parque Juárez. Ahí duró hasta después, cuando se inaugura el Zoológico de León, donde está actualmente este león primigenio de nuestra ciudad. Y entonces el león de bronce, cuando llega a la ciudad, también se dice que se le desprendió la cola, y fue un artista leonés el que logró unificar la cola de nuestro león
¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente, la gente de León decimos cosas acerca del arco, no, me lo paso por el arco de la calzada, no, esto no se va a lograr hasta que el león de la calzada se baje a tomar agua. Se dice que el león de nuestra calzada pues no es león, sino leona, porque pues la escultura no tiene órganos de macho. Entonces, bueno, son infinidad de cosas que rondan a través de nuestro arco de la calzada y de nuestro león, pero bueno, son el símbolo más importante de nuestra ciudad y es precisamente aquí donde termina nuestro recorrido en la calzada de los héroes, o también llamada el arco de la calzada. Quiero agradecerles a todos los que nos han seguido desde el inicio y a los que se van anexando, les damos la bienvenida a este canal que es pues para ustedes, para dar a conocer nuestro querido León, Guanajuato. Les invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes, estamos en Facebook, también tenemos una cuenta de Twitter, estamos en Instagram y contamos sobre todo con nuestro canal de YouTube en el cual cada vez somos más. Les vamos a pedir por favor que se suscriban, que le den un buen like, pero que también puedan compartir nuestro material a todos aquellos leoneses oriundos y de corazón que amen esta hermosa ciudad. Yo soy Juan de a pie, aquí termina nuestro recorrido y les recuerdo que cada paso que damos hace historia. Nos vemos. Ya me habían dado el dato de que anda alguien por ahí diciendo que Juan el Caminante y que no sé qué, que le anda ofreciendo bebidas y a tantas chicas y caballeros. Fíjense qué importante es ser original. Ellos, quién sabe quiénes sean, pero Juan el Caminante no lo confundan. El único y original Juan de a pie, caso mero servilleta, no se confundan. Ahí nos vemos.